Damos la bienvenida al ingeniero Pedro Palacios, alcalde de la ciudad de Cuenca. Señor alcalde, muy buenos días. Hemos iniciado esta semana y este noticiario hablando sobre la decisión del gobierno nacional de dejar en manos o sobre los hombros de los alcaldes la grave responsabilidad del reinicio de actividades en las diferentes ciudades. Esto significa decidir sobre vidas, pues se conoce que no hay decisión sabia, no hay decisión salomónica. Es sumamente difícil tomar una decisión, sobre todo cuando no se cuenta con información de base, con información estadística, con diagnósticos adecuados sobre lo que realmente está sucediendo en cada ciudad, así como con un control sobre los vectores que seguirían difundiendo las enfermedades en las ciudades. Hay un antecedente adicional, y es una muy buena iniciativa suya, que por fin realizó chequeos, aunque sea puntual, focalizado en los comerciantes de uno de los mercados de la ciudad de Cuenca, y los resultados que se han tenido son sumamente preocupantes. Quisiéramos en todo caso que usted desarrolle las ideas, la evaluación que se ha hecho en este fin de semana con los resultados señalados y la decisión del gobierno de abrir este espacio de decisión, de dejar en manos de los alcaldes del país lo que suceda en las ciudades ecuatorianas en cuanto a reinicio de actividades a partir de dentro de 8 días, el próximo día lunes 4 de mayo. Le damos la bienvenida. Buenos días, estimado Gustavo. Un abrazo para usted, para Rosana y todos quienes nos escuchan. Efectivamente, el día de ayer el Gobierno Nacional ha dado unas directrices que es de conocimiento público sobre cuál podría ser el manejo y el cambio de semáforo, como se lo denomina, de rojo a amarillo y a verde, y algunos condicionamientos en cada uno de ellos. Sin embargo, yo creo que las decisiones, si bien es cierto, somos gobiernos de cercanía, también es cierto que nosotros no hemos estado manejando la información, la estadística, las tendencias, y eso es fundamental. El día sábado tuvimos una reunión del COE provincial en la cual yo había manifestado que es fundamental, indispensable, que nosotros trabajemos en dos temas, y coincidentemente el día de ayer, en la noche, esos dos temas fueron colocados o fueron puestos como información en la cadena nacional. Uno de ellos es cómo está el uso de la capacidad del sistema sanitario de cada una de las provincias, de las ciudades, pero no solamente cómo está como una foto, sino hay que verlo a lo largo del tiempo como una tendencia, para con base en eso saber precisamente si es que la cantidad de contagiados que tienen la necesidad de una cama de hospital, de una unidad de cuidados intensivos, de un ventilador, han sido atendidos, discúlpenme, han podido ser atendidos con ningún problema, con toda la tranquilidad, con toda la agilidad del caso. Sabemos que efectivamente en Cuenca no hemos tenido ese problema, sin embargo hay que estar monitoreando y sobre todo ver cómo la tendencia, si es que va creciendo, se mantiene, se reduce, cómo evoluciona, en otras palabras, el uso de la capacidad sanitaria, especialmente de los dos hospitales que están atendiendo a pacientes con COVID-19. Esto por un lado. Y por otro lado, como todos sabemos, la información nos ha llegado siempre de forma diaria, aunque estos últimos días no la hemos tenido, sobre el número de contagios que se tiene en cada una de las provincias, de las ciudades, e incluso acá a nivel de parroquia también se estaba manejando ese tipo de información. No lo hemos tenido en estos últimos días, pero al margen de eso es fundamental que asimismo podamos ir entendiendo cómo está el comportamiento y cómo se va desarrollando el nivel de contagio. Es por eso que el incrementar el número de pruebas, eso fue otro de los puntos que el día sábado se comentó, se solicitó en el COE provincial, que se pueda incrementar y que se nos deje saber cuántas pruebas se tiene previsto por parte del Ministerio de Salud Pública aquí en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, para que se pueda complementar esa información con lo que vienen haciendo los laboratorios acreditados privados, más lo que nosotros como municipio también lo hemos hecho a través de las pruebas PCR-RT,
y recientemente con las pruebas rápidas. ¿Qué le dice, señor alcalde, los resultados de estas pruebas hechas a comerciantes minoristas en la ciudad de Cuenca? Si no nos equivocamos, el porcentaje de positivos que habrían dado rondan el 16%. Sí, efectivamente, bueno, 15%, 16%, de acuerdo a lo que se analizó el día viernes de esta semana. Vamos a continuar con ese proceso de análisis. Recordemos que las pruebas rápidas obviamente tienen un nivel de confiabilidad menor que las PCR, EDT, pero por temas de agilidad, de tiempo. Falsos positivos, pero también falsos negativos. Bueno, de acuerdo a lo que hemos podido indagar con muchos especialistas, los falsos negativos son los que realmente se tendría problema. Cuando se genera ya el resultado, más bien cuando es positivo, puesto que yo no soy experto, pero creo que todos hemos ido aprendiendo a lo largo de estos días, de estas semanas. Se evalúan dos variables, la que es la IgM y la IgG. IgM es cuando si sale positivo en IgM, significa que está en el proceso precisamente de que el virus está dentro del cuerpo en evolución, y si es que sale positivo en IgG, significa que está prácticamente ya terminando su proceso de contagio y se han generado los anticuerpos. De forma muy general, insisto, yo no soy experto, pero eso es lo que nos han sabido indicar diferentes especialistas, epidemiólogos, infectólogos, con quien hemos tenido la posibilidad de conversar. E incluso nosotros no tomamos la decisión de generar pruebas rápidas en un inicio, precisamente porque la recomendación que se dio a través de los organismos de salud locales, nacionales e internacionales nos decían que no era oportuno ni el momento para hacerlo, y teníamos que además garantizar que efectivamente las pruebas rápidas que se ofertan por todo lado, hay un montón de gente que está ofertando, hay que garantizar la confiabilidad, hay que garantizar el laboratorio de donde viene y por supuesto también el laboratorio que va a poder hacer esas pruebas y luego generar el proceso. Señor alcalde, entonces, muy buenos días. Precisamente una de las principales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de los organismos que están vinculados a este proceso de la pandemia es la realización masiva de pruebas. Mientras más pruebas se puedan realizar, va a poderse tomar mejores medidas para ir contrarrestando y enfrentando esta situación en cada una de las localidades. Usted ha manifestado que se van a realizar en estos días un total de 1.200 pruebas, se han realizado 244 y hay un proceso de adquisición de nuevas pruebas. A ello se suma un número de pruebas que con las que contaría el Hospital de la Mujer y el Niño, el Hospital Municipal. La pregunta es, ¿cómo se van a distribuir estas pruebas? Estas primeras pruebas de estas 244 se realizaron a los comerciantes del Mercado El Arenal. ¿Van a continuarse con los comerciantes del Mercado El Arenal? Había un pedido, por ejemplo, que se realice a los miembros de la EMOV, a los agentes de tránsito, teniendo en cuenta de que hay ya 2 casos positivos de agentes de tránsito, quizás un número de pruebas se van a destinar allá. La pregunta es, ¿hacia dónde van a dirigirse, hacia dónde va a dirigirse la realización de estas pruebas? Gracias. Efectivamente, esta semana terminaremos, y que esperamos que así sea, con los comerciantes, tanto minoristas y mayoristas del Arenal, puesto que nuestra predisposición y en conversación con los dirigentes ha sido que podamos hacer ya una reapertura del Arenal, pero con este paso previo, que es determinar quiénes deberían estar en aislamiento domiciliario y quiénes no, para que puedan con la tranquilidad y la seguridad, y sobre todo de los ciudadanos, poder realizar el comercio. Adicional a otros temas como, por ejemplo, el enmayado, que se ha determinado que era factible, los comerciantes así lo han aceptado y ya arrancó el proceso. Entonces, mientras antes podamos tener estos 3 requisitos y darle la garantía y la seguridad a los ciudadanos, lo haremos. Sin embargo, no solamente serán estas 1.200, estimada Rosana, nosotros justamente estamos arrancando un proceso de unas 1.000 más e incluso unas 10.000 más. La idea es como mínimo hacer alrededor de 1.000 semanales, ojalá podamos hacer más. Aquí es fundamental considerar que tenemos que tener un laboratorios que estén certificados. Caso contrario, podemos tener las pruebas de nuestros locales, de nuestros inventarios,
pero no se pueden realizar porque no es que cualquier persona lo puede hacer, no es correcto, no está bien, los protocolos tienen que ser muy claros, seguidos, y no pueden realmente saltarse ninguno de los pasos. Entonces, se ha pedido incluso, se ha buscado nuevos laboratorios que están en proceso de acreditación para poder incrementar la capacidad de toma de muestras y obviamente de los resultados. Ahora bien, ¿a quiénes se les va a hacer? Inicialmente, justamente en los lugares donde existe más concentración de ciudadanos, y por eso es importante empezar por el Arenal, y eso será expandiendo seguramente a otros mercados si es que así se determina. Sobre el tema de la EMOV, justamente hoy en la mañana el señor gerente del EMOV ha indicado claramente que existe un caso, al menos el que se sabe hasta ahora, no dos, un caso, y se está determinando dónde fue el contagio, porque hasta donde nosotros hemos podido realizar las investigaciones no tiene nada que ver, obviamente, dentro de la institución, al ser un solo caso, desde fuera, y se ha generado el cerco epidemiológico. Hay que manejar las cosas con muchísima responsabilidad, estimada Rosana, con demasiada responsabilidad, porque caso contrario, la desinformación lo que genera es realmente, como alguna vez lo conversábamos con usted, supuestos e incertidumbre en muchos sectores de la población. Comentarles que es importante también, de las 37 pruebas positivas que se dio el día viernes, me parece que son 14 o 15 donde el positivo estaba en esta parte del IgG que yo comentaba, es decir, que esas personas prácticamente ya estaban en la parte final el contagio y realmente eran asintomáticos. Es por eso que, al margen de la cantidad de contagiados que pudiesen darse, y obviamente que hay que cuidar y controlar, lo más importante es justamente el distanciamiento físico y la protección, el equipo de protección personal, llámese un cubreboca o un cubre facial, que es lo que realmente sería importante, una mascarilla, o si no las mascarillas faciales que también se están dando. Puesto que pueden existir personas completamente asintomáticas, ya se ha demostrado, de hecho, de las personas que salieron positivos, previo a eso se hizo una evaluación clínica, me refiero a las pruebas rápidas del día viernes, y ninguna persona presentó un cuadro como que nos permita generar una sospecha, inclusive. Entonces, esto es fundamental que la ciudadanía conozca. Puede existir un porcentaje importante, de hecho la estadística mundial así lo dice, de personas asintomáticas. Y es por eso que la protección, el equipo de protección personal mínimo, una mascarilla, y el distanciamiento físico es la parte fundamental para cuando sea, de aquí en una semana, en un mes, el tiempo que sea, regresemos a esa nueva, digamos, forma de interrelación social, una nueva normalidad. Vamos a tener que generar estos hábitos de distanciamiento y de tener el uso de la mascarilla, que ahora obviamente es incluso obligatorio por ordenanza. Estas son la parte fundamental, estimado Gustavo, estimada Rosana. Algo importante, señor alcalde, si me permite, sobre estas mismas pruebas. Justamente el día sábado dábamos a conocer una información de uno de los medios de comunicación de mayor reputación en el mundo, que daba cuenta de un trabajo que habían realizado algunos de los mejores científicos de los Estados Unidos sobre las famosas pruebas rápidas, famosas porque han sido puestas en entredicho en muchos países del mundo. De los estudios realizados de 14 marcas o tipos de pruebas rápidas que habían sido analizadas, llegaban a la conclusión de que solamente 3 funcionan con un 95% de confiabilidad y solamente una con un 99%. De allí que es muy importante conocer esto, sobre todo para los expertos, pero no deja de ser un tema de interés general. ¿Qué tipo de pruebas rápidas se escogió para la ciudad de Cuenca en la evaluación que se hizo en el Arenal? La nota que estimado Gustavo, justamente el equipo del Frente de Salud y sobre todo los profesionales epidemiólogos, infectólogos del hospital, más los otros profesionales médicos, han ido evaluando cada una de las, digamos, ofertas que han llegado hacia nuestras manos para poder hacer las diferentes comparaciones. Y usted lo ha dicho muy claramente, existen solamente 3 que realmente pueden dar una confiabilidad mayor. No les sabría decir el nombre, eso realmente lo puedo averiguar y le puedo pasar, pero es precisamente una de ellas las que nosotros hemos tomado la decisión de adquirir, porque caso contrario lo que estaríamos es realmente, por uno, jugando
con la expectativa del ciudadano de que pueda estar o no pueda estar infectado, y dos, destinando recursos públicos en algo que no tiene un nivel de confiabilidad alto. Así que nosotros hemos sido extremadamente cuidadosos en este sentido, y de hecho, antes de hacer todos estos procesos, nosotros hemos tenido la posibilidad en 2 videoconferencias de tener relación cercana con profesionales de la salud de China y de Corea, precisamente para poder entender algunos temas, evaluar algunas situaciones, el por qué tal vez de las pruebas rápidas es un mecanismo importante, y otros digamos, protocolos que de alguna forma se están implementando, y eso nos da algo más de tranquilidad de saber que las decisiones que se van tomando no son subjetivas, más bien todo lo contrario, son bastante analizadas, y a veces nos toca tomar un poco más de tiempo, pero precisamente para que los resultados sean los más convenientes. Señor alcalde, esperamos que el tiempo nos alcance, pero lo fundamental que queremos tratar con usted, y lo haremos en la parte final, es sobre cómo va a asumir el municipio la delegación de competencias que ha dado el gobierno. Pero antes quisiéramos referirnos a temas urgentes, temas sobre los cuales se comunican nuestros oyentes. Uno de ellos, y vamos a proyectar imágenes para quienes nos ven en las redes sociales, sobre lo que ha sucedido esta madrugada y mañana en la Medio Ejido, Sayausí, San Joaquín, en donde en forma absolutamente arbitraria, sin ningún control, sin presencia de autoridades, se han instalado cantidades de camiones aparentemente de mayoristas de productos de primera necesidad, con el consiguiente miedo, pánico, incluso diríamos, de los habitantes del sector, más aún cuando se tuvo como referente los resultados del día sábado. Y otra información que también la hemos dado a conocer como de última hora, que tiene que ver con una de las casas de salud más importantes y más numerosas en cuanto a la atención del público, el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ha presentado por lo menos 2 casos, uno de ellos 100% confirmado, el otro que está por pasar análisis aún en esta mañana, de paramédicos que estarían contaminados, pero un hecho que se ha dado hace aproximadamente 10 días y no ha sido debidamente atendido en el IES. Quisiéramos, por favor, que se refiera a estos 2 temas urgentes. Con mucho gusto. En el primer caso, nosotros no se ha autorizado absolutamente nada. De hecho, el comunicado que se hizo el día sábado fue precisamente que durante esta semana el comercio mayorista no va a poder abastecer a los minoristas durante esta semana, porque precisamente estamos evaluando 3 alternativas, y efectivamente pedimos las disculpas del caso, pero existe los productos suficientes como para poder atender incluso más allá de una semana. Por lo tanto, no hay autorización alguna. Esto es, como usted ha indicado, una arbitrariedad. Esa vía, digamos, desafortunadamente la competencia sobre esa vía es de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Sin embargo, daremos todo el soporte y el apoyo que así sea necesario, y obviamente tanto el EMOC como la CTE e incluso la policía tendrá que actuar diligentemente, porque no existe absolutamente ninguna autorización durante esta semana para que se dé ese tipo de comercio. Confiamos que con los trabajos que se van a hacer, que se están haciendo, más bien dicho, y que se concluirán en esta semana, podamos tener ya lugares específicos para que pueda atenderse tanto el minoreo en el Arenal como el mayoreo, sea ahí mismo o sea en otras 2 ubicaciones que se están evaluando. En el caso del hospital, realmente del IES, realmente es, yo diría que preocupante en el sentido de que obviamente los protocolos que se tienen que tener al interior de cada uno de los funcionarios, de los servidores de la salud que están ahí, deberían tener lo más, digamos, los mayores cuidados posibles. Sin embargo, habría que determinar el porqué y el nivel de contagio, y obviamente entendemos que si es que la persona que está contagiada inicialmente no presentaba sintomatología alguna, es lo que decía al inicio, ¿no? Hay personas asintomáticas que desafortunadamente no se sabe y incluso pasan todo su proceso de evolución del virus hasta estar completamente ya sanos, es decir, sin el virus en su organismo, y nunca se llegaron a entender. Entonces necesitaríamos tener información
oficial, si es que ha presentado o no sintomatología y cómo ha sido tratado, y sobre todo si es que ha existido o no un cerco epidemiológico al interior del hospital. Lo que conocemos es que el día de hoy se someterá a 40 paramédicos del IES a pruebas del COVID-19, no sabemos si PCR o pruebas rápidas. Vayamos al punto fundamental y lo que más aspira a conocer la ciudadanía, señor alcalde. ¿Cómo va a proceder su administración? ¿Qué hoja de ruta va a proponer y a tratar de cumplir en esta semana? Pues el tiempo apremia con respecto a los plazos dados por el gobierno, con esta delegación de competencias que el gobierno ha dado a las alcaldías, a los municipios en cada ciudad del país para la transición del confinamiento al distanciamiento. Sobre este mismo tema, señor alcalde, el presidente de la República ha dicho que les convocaría a todos los alcaldes a una reunión virtual en la que se les entregaría toda la información que ellos están administrando. Sin embargo, es pertinente indicar que los COEs provinciales y los COEs cantonales tienen la información en cuanto a casos y número de fallecimientos y atención en territorio mucho más actualizada que lo que tiene y ha venido exponiendo el COE nacional. Precisamente la inquietud es cómo van a gestionar y administrar. Esta va a ser una semana decisiva en la toma de decisiones para ver cómo en este caso Cuenca se proyecta a partir del 4 de mayo. Usted ha tocado un tema importante, mi estimada Rosana, que es de información. Con la información oportuna y fidedigna se pueden tomar decisiones correctas o lo más acertadas posibles, porque al final del día no todo es al 100% como uno se imagina. Esperamos y confiamos plenamente que se nos pueda hacer llegar esa información. Nosotros, como el resto del país, ha recibido la información a través de los boletines de las ruedas de prensa diarias que se ha estado generando y la información que el COE nacional nos ha hecho llegar a través de los provinciales, pero que también es público y todo el mundo lo conoce en cuanto a las curvas, número de contagiados, fallecidos, personas que ya están dadas de alta hospitalaria y cosas por el estilo. Nosotros requerimos realmente tener esa información con mucho más detalle, como decía en un momento dado, no solamente esa información, sino también cómo está evolucionando el tema de la atención del uso de la capacidad hospitalaria y la tendencia, es decir, ni siquiera de los últimos 3 semanas o 4 meses, cómo ha venido evolucionando el tema de atención en cuanto a la capacidad sanitaria y obviamente qué más se estaría haciendo para fortalecer cada uno de los eslabones de la cadena sanitaria. Esto es fundamental para poder saber de que, por un lado, existe la capacidad de reacción y que no va a haber ningún ciudadano que se quede por fuera de atención. Y lo otro que nos hemos comentado, que también es fundamental, es el proceso de las pruebas que se están generando. Incluso hoy en la tarde habrá un anuncio público del fideicomiso privado que se ha conformado, con el cual nosotros venimos trabajando con el Frente Cívico desde las semanas atrás, precisamente para poder generar una mayor cantidad de pruebas. Con esta información nosotros vamos a poder tomar mejores decisiones en tanto y cuanto podamos evaluarla. Caso contrario, el otro se vuelve demasiado subjetivo para aperturar o para no aperturar, es decir, para cambiar o no cambiar de rojo a amarillo, sea en una semana o en 15 días o en un mes. Se requiere, es fundamental poder tener la información de primera mano y con un poco más de detalle. Insisto, esto yo lo he solicitado el día sábado en el COE provincial. Mañana en la mañana hay una nueva reunión. Esperamos que también, como lo ha anunciado el señor presidente de la República, se nos haga se nos da a conocer y llegar la información, pero tendrá que ser permanente, diaria, para ver cómo se está evolucionando. Mientras esa información no se la tenga, tomar una decisión, la que fuese, es irresponsable. Por lo tanto, nosotros nos mantendremos en la situación actual. Así amerita la salud de nuestros queridos ciudadanos, y cuando vayamos a tomar una decisión de un cambio de semáforo, tendremos que ser muy claros y explicar con total y profunda transparencia el por qué se estaría generando este nuevo proceso de cambio. Sin embargo, debo decir a la ciudadanía que paralelamente nosotros venimos trabajando justamente con diferentes sectores de la población, especialmente de la parte económica, de la reactivación económica, para que justamente se vayan teniendo esos protocolos ya interiorizados, procesos de capacitación, incluso para cuando fuese, en la fecha que fuese, las empresas pequeñas, medianas y grandes, industrias, sector de la construcción y otras,
puedan realmente tener estos procesos de capacitación previo y los protocolos establecidos en cada una de sus empresas, insisto, así sean las pequeñas, para darle la seguridad a los ciudadanos. De hecho, los empresarios están por adquirir una cantidad importante de pruebas, me refiero a empresarios industriales, con quienes se está formando el fideicomiso. Existen cerca de 20.000 personas que trabajan en estas industrias, pero son cerca de 28.000 si tenemos también industrias de la CAPIA, por ejemplo, de la pequeña industria de la SUAY, donde la intención es que se pueda generar un nivel de pruebas a prácticamente el 100% de los colaboradores para quienes así se determinen el resultado, estén contagiados, continúen en un proceso de aislamiento y quienes no tengan la tranquilidad de poder ir a trabajar sin ningún tipo de riesgo de contagiarse, o peor aún, de contagiar a sus compañeros y a la sociedad. Por eso es fundamental que este proceso se venga realizando de una manera coordinada, planificada, y como digo, lo venimos haciendo, lo venimos trabajando, pero el momento en el que estamos ahora, por más que en esta semana tengamos información, yo realmente dudo mucho que en los siguientes días podamos hacer un cambio, puesto que lo primero que necesitamos es incrementar el número de pruebas y eso va a tomar todavía algunos días más. Señor alcalde, uno de los sectores que se ha anunciado iniciaría sería uno de los primeros en arrancar con ciertas actividades, incluso se anunció ya la elaboración y el diseño de los protocolos, es el de la construcción. ¿Ha tenido usted un acercamiento? ¿Ha podido usted conocer más detalles de cómo estaría gestionando este sector la posibilidad de entrar ya a trabajar? Hemos tenido algunas conversaciones y justamente hoy, al final de la tarde, tendremos una reunión ampliada con personal de la corporación, con personal de la construcción, diferentes actores, para precisamente ver cómo lo que se ha venido conversando, es decir, cómo se puede hacer la implementación de los diferentes protocolos en la cadena de abastecimiento de los materiales de construcción, porque no solamente es el tema de las personas que van a estar, llámese los albañiles, los maestros de obra, los residentes, no solamente es esa parte, sino es toda la cadena de abastecimiento de materiales de construcción. Cómo se van a manejar los protocolos precisamente para que en el momento dado, cuando fuese el arranque de esta actividad, se puedan cumplir cada uno de ellos. Se ha venido trabajando, como digo, bastante bien, sin embargo, todavía necesitamos afinar detalles porque eso no lo vemos tampoco en el corto plazo. Si bien es cierto, el gobierno ha anunciado unas pruebas piloto, nosotros todavía no tenemos conocimiento de cuándo puedan arrancar las mismas. Posiblemente en la provincia de la SUAY sea una empresa que arranque este piloto. Sin embargo, nosotros, como digo, estamos evaluando y revisando con todo el sector los diferentes protocolos para cuando así amerite, en 15 días, en un mes o cuando fuese, esté todo claramente establecido para no tener inconvenientes. Se produce, señor alcalde, un cambio importante con las declaraciones y lineamientos dados por el gobierno el día de ayer. De alguna manera, la responsabilidad principal en cada ciudad queda en manos de los municipios, ya no tanto del COE provincial con la organización multifuncional que tiene. Esto, además de dejar una posición mucho más visible, más conspicua, los municipios los convierte en máxima autoridad. Le preguntamos si es que esto amerita, señor alcalde, la conformación de un equipo por parte del municipio para posibilitar la mejor toma de las decisiones, un equipo científico multidisciplinario en el que estén los mejores expertos de Cuenca en salud pública, particularmente economía y sociedad. Efectivamente, bueno, de hecho, hemos comentado a la ciudadanía que nosotros hemos estado trabajando ya precisamente en eso. Con el Frente Cívico están temas como lo social, lo productivo, pero sobre todo está el tema de salud. Y estamos con profesionales en cada una de esas ramas que precisamente nos permita tener la mayor y mejor información posible para, con base en eso, que las decisiones tomadas sean las más adecuadas. Es un poco paradójico, ciertamente, que nos entreguen esta competencia a cada uno de los GAT. Digo, es lógico hasta cierto punto porque somos los gobiernos de cercanía y sabemos qué es lo que está pasando en territorio, entre comillas, porque la información la ha estado manejando el Ministerio de Salud Pública
no nosotros, y por lo tanto necesitaríamos empezar a tener esta información o en su defecto administrar esa información día a día nosotros como gobiernos de cercanía, que no lo hemos estado haciendo. Pero si usted se fija, claramente indica que nosotros podemos tomar la decisión de cambio de semáforo, pero solamente podemos hacer lo que ya está establecido, es el último punto o uno de las últimas consideraciones que así se lo emitió el día de ayer. Entonces, básicamente somos responsables, pero haciendo lo que ya está establecido o preestablecido. Yo creo que la responsabilidad es conjunta y es una corresponsabilidad no solamente de los diferentes niveles de gobierno, sino con un pilar fundamental que es la ciudadanía. Si la ciudadanía en su mayoría, en su porcentaje altísimo, 99%, ojalá, no toma la conciencia debida, por más que hagamos todo lo que sea necesario, pruebas, fortalecimiento del sistema de salud, continuar con kits alimenticios y todo lo demás, esto se va a alargar en el tiempo y los únicos perjudicados vamos a seguir siendo nosotros los ciudadanos. Entonces es fundamental que el proceso de interiorización, de racionalización y de corresponsabilidad ciudadana se dé. Por eso es que nosotros vamos a seguir motivando, vamos a seguir haciendo nuestras campañas de educación a todos y cada uno de los niveles necesarios para que por favor puedan entender que la única forma de salir de esto es cuando los ciudadanos lo decidan. Es decir, cuando decidan salir con una mascarilla, cuando decidan hacer distanciamiento social, cuando decidan permanecer en casa, mientras más tiempo les sea posible, porque entendemos que la situación económica es muy compleja para muchas familias, pero esa es la realidad, mi estimado Gustavo, estimada Rosana. Nosotros podemos hacer todo lo que esté en nuestro alcance como lo venimos haciendo, pero al final de quien depende qué tiempo nos va a tomar esto es completamente de los ciudadanos. Señor alcalde, otro tema a considerar es que este fenómeno, que tiene características globales, se inició en los países europeos fundamentalmente aproximadamente 3 semanas, casi un mes antes que en Ecuador. Nos referimos a todas las medidas de confinamiento, etcétera, y Ecuador va, por la forma natural en que se dio y se difundió la enfermedad, un poco atrás en este tema. Y tenemos como referente a los países europeos que todavía no se han abierto, lo hacen en forma muy parcial a las actividades normales, lo cual nos lleva a pensar de qué hacer en Ecuador. Además, con una deficiencia, se estima, de acuerdo con expertos, que en Cuenca, una ciudad con esta población y en la zona 6, con la responsabilidad que tiene, deberían estarse haciendo unas 1.500 pruebas diarias de coronavirus, idealmente PCR, situación de la cual estamos muy lejos y posiblemente sería imposible de lograrla. Entonces tenemos deficiencias en cuanto al diagnóstico y a la información de base. Están por un lado estos referentes de ciudades y por otra también aprender de experiencias, en unos casos buenas, en otros casos malas que se están dando en el mundo, y vamos a referirnos aquí al desastroso manejo, perdone que lo refiramos así, al hombre más poderoso de la tierra, pero que está haciendo el señor Trump en los Estados Unidos, muy duramente criticado por todo el mundo por la ligereza en sus declaraciones. En esto, los protocolos de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud o el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta sugieren que para estos temas debe estar adelante, al frente, un portavoz científico 100% confiable, que dé cuenta a la población de que lo primero y lo que más preocupa es la salud y la vida, y luego, lamentablemente es así, la economía, aunque la economía de hecho está ligado también con lo primero. Pero en todo caso, lo que se pide es que en comunicación se tenga muchísimo cuidado, pues, y esto no es contra usted es además un político sui generis, no viene de la partidocracia, pero lo que menos confía la ciudadanía es en portavoces políticos. Es preferible comunicar a través de gente que tenga pleno y cabal conocimiento del tema de salud público. Sobre estas dos situaciones, el retraso de Ecuador y de Cuenca con respecto a países que afrontaron mucho más temprano esta pandemia, y sobre el otro, sobre el tema de comunicación en esta semana, que será crucial, ¿cómo lo va a manejar? A ver, en el primer caso es fundamental el manejo, yo diría, de las experiencias, como ustedes dicen, positivas, negativas del mundo. Nosotros hemos sido
lo suficientemente responsables para tomar las decisiones, no las que se nos ocurra, sino precisamente con un proceso de investigación, de consulta. Yo le había comentado, o les había comentado, disculpen, hace un momento atrás, que tuvimos dos videoconferencias importantes con profesionales de la salud, tanto de China y de Corea, precisamente para poder entender cómo se manejó el tema en estos países, entendiendo que obviamente hay un asunto cultural, incluso un asunto económico que dista de nosotros, pero eso no significa que podamos, como se dice, tropicalizar, asentar a nuestra realidad algunos de los temas. Y al menos vamos el día de hoy, perdón, la sexta semana, hoy día lunes, sexta semana, si no estoy equivocado en mis cálculos, y podemos ver que una ciudad importante, la tercera ciudad más poblada del país, tenemos, más que allá de que un nivel de contagios que relativamente pueden ser pocos o muchos, comparado con que eso ya habría que evaluarlo. Insisto, el sistema de salud no ha colapsado y eso es fundamental y para mí es el indicador más importante. Por eso es que las decisiones que se han tomado creemos que hasta el día de hoy han sido acertadas. Obviamente siempre todo puede ser perfectible, no somos realmente expertos en todos los temas, pero nos ha permitido controlar de la mejor forma posible. Eso hasta hoy. Usted sabe muy bien, mi querido Gustavo, que la situación puede cambiar de una semana a otra, de un día a otro, si existe realmente un relajamiento de la ciudadanía y sobre todo que no exista la corresponsabilidad. En cuanto a la vocería, comparto con ustedes, es importante que los profesionales así lo hagan. Nosotros estamos constantemente con los profesionales de la salud, tenemos la suerte y aprovechamos que tenemos profesionales, muy buenos profesionales en el hospital municipal, los cuales constantemente tenemos conversaciones y ellos obviamente están dentro de círculos de galenos, de médicos, donde siempre están compartiendo información, donde están haciendo evaluaciones, donde salen sugerencias. Así que tenemos una cercanía muy fuerte con el sistema de salud, el cual nos permite realmente tener un conocimiento, una información lo más de la mano posible. Por nuestra parte, si es que alguno de los profesionales, de los grandes y valiosos profesionales que tenemos, pueden ser los portavoces, con el mayor de los gustos. Obviamente siempre esto será un tema técnico, un tema científico, médico. Esto no tiene nada que ver con un tema político y por lo tanto nosotros gustosísimos de quien desee ser parte de la vocería. Mejor. Mientras eso se dé, mientras algún profesional decida ser parte de lo mismo, es nuestra obligación constantemente informar a la ciudadanía qué es lo que se viene haciendo y cómo están los procesos. Ahora, señor alcalde, quizás retomando el tema del Arenal, debido a la serie de preocupaciones que nos han llegado en esta mañana a propósito de los más recientes resultados de las pruebas que ustedes han podido realizar con los comerciantes del mercado del Arenal. Entre las preocupaciones que se repiten es que efectivamente estas personas han sido asintomáticas y en un centro de abasto habrán tenido contacto con muchísimas personas, inclusive de otros centros de abasto que se abastecen de los comerciantes del mercado El Arenal. La inquietud principal es un poco cómo gestionar esto ante la imposibilidad prácticamente de hacer un cerco epidemiológico en torno a estas personas o quienes tuvieron contacto en su momento, compradores, por ejemplo, que se habrán acercado hacia estos comerciantes a adquirir sus productos para a su vez nuevamente comercializarlos. Mi querida Rosana, no solamente ellos, sino cualquier otra persona que en este momento pueda estar circulando por la ciudad, en alguno de los otros centros de abastos, en alguna empresa de los sectores estratégicos, en el sistema de movilidad que por ahora está habilitado, deliveries, taxis, lo que fuese. Esto es impredecible, obviamente no sabemos si, como usted bien ha notado, son asintomáticos. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? La solución es distanciamiento social y uso de equipo de protección personal. Y no para ahora, no para hoy, 27 de abril, sino para mayo, para junio, para octubre, para diciembre. Tenemos que cambiar nuestros hábitos. Esa es la única forma que tenemos, porque este virus no es que va a desaparecer en 15 días o en 3 semanas o en 2 meses. Va a continuar pululando aquí dentro de la sociedad. Lo importante, como siempre lo dijimos desde el inicio, es que el nivel de contagios, porque se va a ir dando, sea tan lento que no colapse el sistema de salud. Y eso es lo que hasta el día de hoy hemos logrado, y tengo que recalcar esto porque es fundamental.
Lo importante es que no colapse el sistema de salud. Dios permita que no colapse, insisto. Por eso es que todas las medidas tomadas hasta el día de hoy han dado el resultado, al menos en lo que es en la ciudad de Cuenca y en la provincia de La Suay. Confiamos que conjuntamente con la ciudadanía que entienda que este distanciamiento social y el equipo de protección personal, llámese mascarilla, es la parte fundamental para que precisamente esto se alargue en el tiempo y no tengamos mayores inconvenientes. Pretender decir que con alguna medida no va a generarse un proceso de contagio, yo les digo con toda honestidad, no me aventuro ni siquiera a mencionarlo, porque sería irresponsable de mi parte. Porque, insisto, teniendo un nivel de asintomáticos, no en Cuenca ni en el Ecuador, en el mundo, sumamente elevado, el virus puede estar realmente caminando con esas personas a lo largo de las semanas y de los meses. ¿Cómo evitarlo? Con distanciamiento social. Vamos a culminar, señor alcalde, con una reflexión. Si realmente estamos asustados, por qué no decirlo, alarmados por las estadísticas actuales en Ecuador, que ha hecho noticia en los principales medios de comunicación del mundo. Cabe recordar que el escenario pesimista es muchísimo más grave. Habla de posibilidades de fallecimientos que podrían estar entre los 100.000, 200.000 personas en un escenario como Ecuador si no se maneja bien la situación, lo cual nos quita cualquier duda sobre que tiene que privilegiarse la salud pública sobre la economía mientras podamos. Tiene usted 8 días contra el reloj para tomar una decisión en primera instancia de lo que le hemos entendido y escuchado. Muy difícilmente el día 4 de mayo podrá reiniciarse de manera normal las actividades en la ciudad de Cuenca, pero esto tendrá que ser evaluado justamente en estos 8 días. Con esto de por medio, señor alcalde, le dejamos en sus palabras finales para nuestros oyentes. Bueno, como lo he indicado claramente en la disposición del gobierno ecuatoriano, son 48 horas antes que tenemos que comunicar al COE provincial y nacional y la disponibilidad o disposición de cambio. Eso significa que ni siquiera son 8 días, es hasta este día viernes. Pero al margen de que fuese el viernes u 8 días o más, nosotros, insisto, no tenemos la información necesaria para que nos permita evaluar un cambio de rojo a amarillo. En otras palabras, para nosotros, al día de hoy, la próxima semana, continuaremos con las medidas de restricción que tenemos este momento, y conforme vayamos teniendo la información y vayamos compartiendo con la ciudadanía la información que es fundamental que todos ustedes lo conozcan, podremos ir evaluando algún posible cambio. No me estoy adelantando, pero la realidad es esa. De hoy en 8, el lunes 4 de mayo, no veo por ningún lado que nosotros podamos hacer un cambio de color de semáforo para una nueva normalidad o una nueva flexibilización de medidas. Tendremos información esta semana, pero recién esa información tendrá que ser analizada, evaluada, y eso no lo vamos a hacer en un par de días solamente para cumplir una fecha. Nosotros lo haremos de manera responsable, y cuando así consideremos que ya es oportuno, porque tenemos todos y cada uno de los datos necesarios compartidos con la ciudadanía, tomaremos la decisión de hacer un cambio. Señor alcalde, quizás antes de despedir muy cortamente, muy concretamente, ¿cuáles son los criterios que tiene usted respecto de esta acción interpuesta para que el gobierno nacional haga la entrega de la devolución de los recursos correspondientes al impuesto al valor agregado? Bueno, nosotros hemos venido trabajando durante algún tiempo, hemos comunicado a la ciudadanía que precisamente estamos ya por obtener bonos, son 14 millones, 6 millones ya los recibimos a través de lo que se conoce el FINGAS con el BEDE, para procesos específicos de obra pública, porque el IVA es precisamente, la devolución del IVA en la ley textualmente lo dice que es para obras, y los 8 millones y pico, nosotros estamos justamente en un proceso, recibimos ya una comunicación días atrás, de un proceso de conversación de algún tiempo para la recepción de los mismos, estamos afinando algunos detalles, se pondrá en conocimiento al Consejo Cantonal, así que realmente nosotros hemos hecho lo que se tenía que hacer, y confiemos que se cumpla la palabra ya dada por, en este caso, el Ministerio de Finanzas, como lo vienen haciendo hasta ahora. No hay nada que me deje ver que sea diferente. Si es que hubiese alguna reacción diferente por parte de ellos, bueno, lo comunicaremos a la ciudadanía, pero al día de hoy, más bien nosotros hemos venido trabajando sin ningún inconveniente en la devolución, pues, de estos fondos a través de los bonos. Muchas gracias al señor alcalde de la ciudad por haber brindado este tiempo para nuestros oyentes y esta emisora.
El alcalde Pedro Palacios ha sido muy claro y concreto, señala que no se cuenta en la ciudad de Cuenca con la información y probablemente no la tendremos tampoco dentro de 5 días, que fenece el plazo para una toma de decisiones con respecto a reabrir las actividades en la ciudad. Es preferible y es aconsejable tener una actitud prudente como la que ha señalado el alcalde, antes que temerariamente tomar medidas como una especie de palo de ciego, sin contar información, atreverse a tomar decisiones que pueden costar muchas vidas.